Ok, bueno, ya vamos a ir comenzando. Primero me gustaría, para los que es la primera vez que nos acompañan en ese espacio, presentarles el espacio. Este es un espacio hecho por el Colegio de Químicos, en especial la Comisión de Promoción, que busca abordar diferentes temas de importancia para la comunidad química del país, donde podamos mostrar lo que hacen los profesionales en química actualmente en el país y algunos temas también muy relevantes para la contación nacional. Entonces, tenemos este espacio mensualmente, siempre en la segunda o la tercera semana de cada mes. Deme un momento, que hay alguien con el micrófono abierto. Ahí está. Y en el espacio del día de hoy tenemos al investigador minor Alberto Vargas Vargas. Les voy a contar un poco de Don Minor. Él es graduado de Química de la Universidad de Costa Rica y de Ingeniería Agronómica, Administración de la Producción e Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Estatal a Distancia. Cuenta además con una maestría en Química Agrícola del Departamento de Aprovechamiento de Recursos Biológicos de la Universidad de Miyazaki en Japón y un doctorado en Ciencias Agrícolas del Departamento de Bioquímica y Biociencias Aplicadas de la Universidad de Kagoshima. Ahí luego, no, Minor me puede corregir. Em, Posee experiencia en implementación de metodologías instrumentales y clásicas de análisis químico, investigación de procesos bioquímicos en matrices agroalimentarias, suelos y agua, y gestión sostenible de recursos biológicos y residuos agroindustriales. Ha realizado investigación en contaminación por metales pesados, aprovechamiento de residuos agroindustriales, fermentación láctica y procesos germinativos y hongos comestibles. Y actualmente es el coordinador del sistema de gestión de laboratorios de investigación y está a cargo del Laboratorio de Investigación en Química y Biociencias Aplicadas de la Universidad Técnica Nacional. Y como pueden ver aquí en la presentación que ya nos está compartiendo Minor, la charla de hoy va a ser acerca de elementos de tierras raras, química, aplicaciones estratégicas y desafíos ambientales. Entonces, nuevamente muchas gracias por conectarse a todos. Vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas al final. Pueden ir dejando sus preguntas en el chat o incluso en el momento pueden levantar la mano y hacerlo ustedes mismos. Sin más, don Minor, le doy el espacio. Adelante. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Valeria. Realmente muy complacido y un gran honor de estar acá y ser invitado por el Colegio de Químicos para hablarles un poquito sobre un tema apasionante, realmente sumamente interesante y poco estudiado, por lo menos a nivel nacional, y que creo que ojalá a algunos de ustedes les nazca este interés por este tema. Incluso podríamos hacer algunas actividades de investigación en conjunto con la Universidad Técnica Nacional y sería súper interesante también, digamos, aplicar a algunas posibilidades de financiamiento externo para estudiar un poco más a fondo cuáles son las implicaciones, como dice ahí, las aplicaciones, los desafíos y un poquito más de la química de estos elementos tan interesantes. Sin más preámbulo, entonces vamos a comenzar. El contenido básicamente va a ser el siguiente. Segundito, segundito. Tengo un problema con la pantalla. Perdón. Aquí. Opa. Un segundito, perdón, no logro ver la presentación. Nosotros sí la estamos viendo, cualquier cosa, don Minor. Sí, pero yo no la estoy viendo. Ah, ok. Ah, ya, ok, listo. ¿Ya le pareció? Eh, Ok, perfecto. Ahora sí, vamos a hablar un poquito de los elementos de tierra rara, las propiedades químicas, algunas técnicas de procesamiento y separación, las aplicaciones que tiene en la actualidad, temas como la bioquímica y la toxicidad que tienen estos elementos y un pincelazo de lo que es el reciclaje de tierras raras, ¿verdad? Primero que todo, entonces, ¿qué son los elementos de tierras raras? Si nos vamos a la tabla periódica, nos vamos a encontrar una serie de elementos que tal vez durante el estudio no los oímos mucho, son un poco, han sido como un poco abandonados dentro de la historia, por lo menos en mi caso, cuando yo estudiaba, prácticamente conocimos algunos compuestos de cerio y de lantano, que los utilizábamos en algunas técnicas analíticas para una técnica que se llama serimetría y para absorción atómica como un eliminador de interferencias de iones fosfatos en absorción atómica. Pero aparte de eso, todos los otros elementos que aparecen ahí en la tabla periódica, en aquella cajita del fondo, donde están el Ce, el número 58, cerio, praseodimio, neodimio, prometio, samario, europio, gadolino, terbio, disprosio, olmio, herbio, tulio y terbio y lutecio,
Estos elementos pues no son como muy comunes de escuchar. Estos son el grupo de los lantánidos, al cual obviamente pertenece el mismo lantano, ¿verdad? Y dos elementos adicionales que son el escandio y el itrio. Por razones geoquímicas, estos elementos, que son 17, aparecen juntos en las diferentes menas, minerales y otras cuestiones, y por eso es que se utiliza el término muy histórico de hace más de 200 años de lo que es tierras raras. Es importante mencionar que no son tierras, en realidad se le llamaba tierras antiguamente a todo lo que eran los óxidos, ¿verdad? Y tampoco eran raras, lo que era complicado era la purificación y el aislamiento y la separación de ellos. Pero mantuvieron el nombre y en este momento podríamos hablar de los lantánidos más el escandio y el itrio como el conjunto de los 17 elementos de tierras raras. Una acotación importante sobre el número 61 que se llama prometio. Él es radioactivo y prácticamente no se encuentra en la naturaleza, sino que es hecho de manera artificial. Por tanto, no es un elemento que vamos a considerar como parte importante dentro de este grupo. Este gráfico está horrible, lo he hecho así, pero a propósito, porque uno no grafica el eje de las Y con el eje de las X de esta manera, pero lo hicimos así como para que viéramos cuál ha sido la evolución histórica de los descubrimientos de estos elementos. Como pueden ustedes ver, hace más de 200 años que se conoció o se descubrió el primero de estos elementos, que fue el itrio, en 1794. Desde ese entonces ya se conocía. Luego apareció el cerio, el lantano, el terbio, el herbio, el tulio, iterbio, escandio, etcétera, hasta finales del siglo XVIII, XIX, perdón, en donde se descubre el europio y luego a principios de ese siglo el lutecio. Aparte de eso, pasan unos 50 años y cuando ya empieza el tema de los reactores nucleares y otros estudios que tienen que ver con química nuclear, se descubre el elemento prometio, que es el número 61 y que fue descubierto en 1945. Estos elementos son metales, como metales que son, tienen lustre, un brillo lustroso y algunos son muy oxidables, ¿verdad? Son muy fácilmente se oxidan, entonces adquieren ciertas tonalidades amarillas, rojizas, etcétera, pero básicamente todos son metálicos. En el cuadro de arriba podemos ver que algunas muestras de estos elementos se mantienen bajo aceite, es decir, se comportan como si fueran no tan reactivos como los metales alcalinos, que reaccionan con el agua y todos conocen la reacción del sodio y el potasio, ¿verdad? Con el agua, sino que si se dejan así empiezan a oxidarse de una manera bastante rápida. Por ejemplo, el lantano, cerio, praseodimio, neodimio y europio son sumamente reactivos. Para una actividad científica que hubo, yo llevé esta colección que tengo por acá, que es una colección personal, no sé si se aprecia más o menos los tubitos. En estos tubitos, pues aparecen, es una colección personal de todos los elementos. Por ejemplo, aquí está el lantano, el praseodimio. Alguna vez que vengan acá por la Universidad Técnica Nacional, yo se los muestro en caso que no los conozcan. Ahí están los 16 elementos, por lo menos. Y Problema. realmente, sí, perdón. Y realmente han sido muy interesantes porque a partir de ellos hemos hecho algunas síntesis muy sencillas, acetatos, cromatos, ver cómo es la forma de cristalización, cómo se comportan, los colores que tienen, etcétera, los diferentes compuestos. Entonces hemos investigado un poquito de parte de esa química también. Como pueden ver en esta figura donde también aparecen los elementos, los compuestos, muchos de ellos son incoloros, sobre todo los que están en los extremos de la serie, pero algunos tienen colores muy interesantes, como por ejemplo las sales de praseodimio, que son verdes, y las sales de neodimio, que son de color, un color lila. Hay otras sales, por ejemplo el samario, que son bastante amarillas, el olmio y el herbio son amarillo y rosado, más o menos, ¿verdad? Y aparecen las del tulio también con un verde claro. Todos estos son debidos a transiciones de los orbitales 4F, 4F, que ahorita vamos a ver un poco más en detalle. Veamos las propiedades químicas. Bueno, aquí la idea central de esta presentación es primero hablar de la estructura electrónica y a partir de la estructura electrónica entender cuáles son sus propiedades y a partir de sus propiedades cuáles son sus aplicaciones y cuál es el impacto global que tiene en este momento. Una cosa importante de mencionar es que hace 30, 35, 40 años estos elementos prácticamente pasaban desapercibidos en todo el contexto económico mundial porque no había absolutamente ningún interés práctico en ellos, excepto por algunas aplicaciones muy sencillas, desde encendedores y otras cosas muy sencillas, pero jamás la revolución industrial que ha provocado, digamos, el descubrimiento de un montón de propiedades que han sido aplicadas de manera exitosa para lo que son las tecnologías de información y comunicación y también para lo que son, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con energías alternativas.
Volviendo a la tabla periódica, bueno, esta tabla periódica está muy bonita porque tiene diferentes colores con los diferentes elementos. Eso nos indica, ¿verdad? Como todos ustedes saben, ¿verdad? Que los elementos tienen cierta periodicidad, ciertas características que se repiten dependiendo de la posición en la tabla periódica en que se encuentre. Gracias a Mendeleev, que fueron las primeras organizaciones que se tuvo de este valioso instrumento, nos damos cuenta que muchos de ellos son similares no solamente porque sí, sino porque hay una configuración electrónica detrás de ellos que los hace parecerse químicamente y físicamente mucho. De ahí se derivan los famosos grupos o bloques, ¿verdad? Tenemos el grupo, por ejemplo, de los grupos desde los alcalinos, los representativos, los de transición. Y en este grupo, que es donde quiero que observen un poquito, está el grupo 4F. Vemos que coincide con lantano, serio, procedium, etcétera, el 4F, y el 5F con actinio, torio, protactinio, uranio, etcétera. Entonces, esos son los actínidos. Nosotros nos vamos a concentrar hoy en el grupo de los 4F, ¿verdad? Que son los lantánidos, y sumándole de vez en cuando lo que es el escandio y el vitrio, que aparecen en las posiciones 21 y 39, como le mencioné anteriormente. Todo tiene que ver con orbitales atómicos. Recordemos cómo se llenaban los orbitales atómicos, que había un orden específico. No era que todo uno y luego todos los dos y luego todos los tres, sino que había como una regla, ¿verdad? De llenado, ¿verdad? Y también las formas que tenían los orbitales atómicos eran muy diferentes. Por ejemplo, teníamos los esféricos o S, ¿verdad? Los P, también que eran dos lóbulos, los D, que eran un poquito más complicados, pero no tan complicados como los F. Los orbitales F son bastante más complicados e incluso esa característica de que sean un poquito más diversos en su forma y su estructura hace que nos ofrezca algunas propiedades que precisamente son las causantes de los beneficios que le estamos sacando a estos elementos. Ahorita lo vamos a ver más en detalle. Esta es la configuración electrónica. Me gustaría que vieran donde dice aquí la palabra electronic y LN. LN significa lantánido y estas son las configuraciones electrónicas de los átomos, es decir, de los átomos en su estado neutro. Brinquemos a esta columna donde dice LN+3 y vemos, vean qué belleza, 0, 1, 2, 3, 4, 5, en un orden específico como se va llenando el orbital 4F. Recordemos que los F tienen espacio para 14 electrones y precisamente son esos 14 electrones más el lantano, más el escandio, más el litrio, los que constituyen los 17 elementos que conocemos como tierras raras. Hay algunas valencias un poquito atípicas, como las valencias o números de oxidación +4 y números de oxidación +2. Tal vez para los que están más familiarizados con la química del cerio, el cerio es un elemento capaz de tener valencia +4 precisamente porque cuando forma el ion +3 le queda un electroncillo por ahí solo en el nivel 4F que fácilmente lo puede perder y sumarle a la valencia o número de oxidación +3 una valencia adicional, ¿verdad? Que sería +4. Aquí viene una representación otra vez para que recordemos más o menos cómo son los orbitales SPDF, ¿verdad? Los F, como les digo, son más complejos, más complicados, y eso hace que, además de que están más cerca del núcleo, es decir, están más metidos casi vemos que aquí tenemos, por ejemplo, el radio o la distancia a la cual se encuentran los orbitales 4F están casi pegados al núcleo, ¿verdad? A diferencia de los 5S y 5P y 6S. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque los 4F, como tienen esas formas tan extrañas, no logran apantallar. No sé si recordamos el término apantallamiento, apantallamiento de las nubes electrónicas más externas, lo que hace que el efecto de la carga positiva que tiene el núcleo sea más sentido por la configuración electrónica o por la nube electrónica y de esa manera sea atraída con más fuerza hacia el centro del elemento. ¿Qué consecuencia tiene eso? Algo que se llama la contracción lantánida. En la contracción lantánida es un fenómeno súper extraño, explicable, pero es extraño y atípico, en el cual al ir aumentando el número atómico, ¿verdad? El número atómico, es decir, el número de protones, más bien el tamaño del elemento en su forma iónica, en este caso todos +3, se va haciendo más pequeños. Vemos que el cambio se da desde 103 picómetros para el lantano, que es el más pequeñito de la serie, hasta 86 picómetros en el caso del último elemento, que es el lutecio. Esta disminución es bastante gradual y esas pequeñas diferencias son las que nos van a permitir, como vamos a ver más adelante, hacer una separación de estos compuestos, de estos elementos.
Porque los encontramos como en la mina, los encontramos en la producción primaria, los vamos a encontrar todos mezclados. Y entonces la separación es algo de lo más complicado. Y precisamente los países que tengan esa tecnología de separación, de extracción y de todo esto son los que van a tener pues, todo el poder en sus manos, sobre todo en este siglo en que estos elementos se vuelven totalmente indispensables para el desarrollo de la tecnología. Algunas consecuencias químicas de esa disminución del volumen. Voy un momentito atrás para que vean. Recuerden, del lantano al lutecio estamos perdiendo 17 picómetros. Entonces están haciéndose más pequeñitos. Como se están haciendo más pequeñitos y están manteniendo la misma carga, lo que está aumentando es la densidad electrónica. Si dividimos la carga entre lo que es el volumen de ese ion, vamos a ver que la densidad electrónica es mayor y como es mayor, es más pequeñito la especie, ¿verdad? Lo que sería el ion, entonces va a traer con más fuerza, por ejemplo, electrones, va a traer con más fuerza moléculas como el agua, ligandos y otras cuestiones. Entonces vemos que lo que son las estabilidades de las formas hidratadas, las estabilidades de los complejos que se formen y todas las cuestiones va a ser ligeramente diferente. Van a haber diferentes diferencias sutiles que precisamente nos van a permitir trabajar y separar estos elementos de una manera muy interesante. Ok, sobre el estado de oxidación, como ya lo mencioné, los más comunes son el estado más 3 o trivalente, con algunas excepciones un poco inestables como el estado de oxidación más 4 y más 2. A pesar de ser elementos con masas, perdón, con números atómicos y masas bastante elevados, no son como el osmio que tiene hasta números de oxidación de 8 y el tecnecio que tiene un número de oxidación más 7, sino que se mantienen siempre en ese rango de más 3 y sin casi utilizar lo que se puede hablar respecto a los electrones F, ¿verdad? Sobre la química de coordinación, como decíamos, hay un predominio de lo que serían los lantánidos en estado más 3, pero también como hay cuando usted quita los electrones para que se forme el Ln más 3, se quedan un montón de orbitales bastante vacíos que pueden aceptar electrones de los ligandos y por tanto tener números de coordinación bastante elevados. En este caso, vemos que números de coordinación como 7, 8 o 9 no son nada raros y generalmente los vamos a encontrar con ligandos que son donadores de oxígeno como el agua, el anión carbonato y sobre todo el anión fosfato. Al anión fosfato le tienen una predilección, los lantánidos, que precisamente ese es uno de sus mayores beneficios para lo que es la separación, pero también uno de los mayores problemas que está generando en el medio ambiente porque son capaces de interactuar con los aniones fosfato y obstaculizar un montón de procesos bioquímicos y biológicos. Este es un estudio en que se verificaron todas las estructuras cristalinas de los complejos de los elementos, de estos elementos, desde 1900, vamos a ver, 35 a 1995, 1389 estructuras, y vean que prácticamente lo más abundante fueron lantánidos con número de coordinación de 8, 8, 9, por ahí andaba, digamos, lo más importantes. Y algunos ejemplos de números de coordinación que aparecen por aquí están acá. Son compuestos que son bastante flexibles. Usted puede diseñar para qué lo quiere. Si el elemento central es muy grande o muy pequeñito, recuerden que estamos variando de 103 picómetros hasta 87 picómetros, es decir, usted puede utilizar el elemento de su predilección. Si no le sirve el herbio, pone el lutecio. Si no le sirve el lutecio, pone el otro elemento y así usted va a obtener con un diseño milimétrico características que le sirvan para la funcionalidad que usted desea en este compuesto o en este complejo que usted quiere utilizar. Por ejemplo, aquí aparecen abajo unos materiales poliméricos que tienen algunos de los elementos incrustados en forma de polimetil metacrilatos. Y estos compuestos, por ejemplo, sirven para un montón de aplicaciones en esa forma. Pero si usted los necesita en otro tipo de plástico, entonces usted puede modificar las características y de esa manera generar toda una nueva familia de compuestos que puede utilizar. Aquí vienen otros ejemplos de la versatilidad que tienen estos elementos desde el punto de vista de la química de la coordinación. No vamos a entrar en detalle, pero los que aparecen aquí en las bolitas rojas son donde van los lantánidos y los demás son ligandos de diferentes formas, sabores, colores, todo lo que usted quiera para el objetivo que usted desee. Y a la derecha les muestro también algo interesante. Además de los lantánidos, usted puede formar complejos con otros elementos. Puede incluir zinc, puede incluir rutenio, puede incluir iridio, puede incluir otros elementos totalmente y obtener una gama de productos totalmente diferentes de acuerdo a las necesidades tecnológicas que usted vaya a tener con respecto a la aplicación de los elementos de tierras raras.
Para resumir, ellos son de geometría variable, baja direccionalidad, es decir, son bastante magnéticos por cuestiones de anisotropía, son complejos dinámicos, depende del radio iónico, las estructuras, eso usted lo puede fácilmente adaptar y además participan en algunos procesos de mecanoluminiscencia que tiene que ver con, por ejemplo, que usted eh, aplica energía y ellos emiten energía. Por ejemplo, no sé si alguna vez han hecho en la oscuridad triturar azúcar. El azúcar cuando se tritura en la oscuridad genera un fenómeno que se llama triboluminiscencia, donde aparecen unas luces por ahí. Bueno, estos compuestos también pueden hacer eso. Y electroluminiscencia, que es una de las ramas que más se aplica en el contexto actual del mundo. También, dependiendo de la temperatura a la cual usted coloque estos productos, usted podría, por ejemplo, tener diferentes colores. Entonces, ya nos vamos imaginando que aquellos famosos, ¿cómo se dice? Bombillos inteligentes que venden ahora, que usted les coge el color, tienen mucho que ver con estas tecnologías. Ok, pero ¿dónde están los elementos de tierras raras y cómo los extraemos? Bueno, hablando de la geopolítica de los elementos de tierras raras, nos encontramos que los minerales más importantes son estos dos que aparecen de primero, la monacita y la basnecita. El primero es un fosfato, ¿verdad? Que incluye normalmente al cerio, lantano y neodimio como elementos de tierras raras mayores, pero también trae un premio no muy bien recibido, que es el torio. El torio, de cierta forma, el tamaño del ion torio, torio más 4 no más 3 y el tamaño del cerio 3 y el lantano más 3 y el neodimio más 3 es muy similar. Entonces ocurren lo que se llaman sustituciones isomórficas. Esos iones son capaces de introducirse dentro de los minerales y aparecer de manera, por razones meramente geoquímicas, juntos por ahí. Eso genera un problema que vamos a ver más adelante. Cuando usted procesa estos elementos, el torio es un residuo y el torio va a estar diluido con ácidos muy concentrados y va a ser un residuo que usted no va a ocupar para nada. Entonces, generalmente va a ser una fuente de contaminación. Y es que, ya adelantándoles, el procesamiento de las minerales que tienen tierras raras es uno de los procesos más sucios que existe en estos momentos, ¿verdad? De los más sucios que hay y sobre todo de los más contaminantes. Un poquito más noble es la basnecita, que es un fluorocarbonato de lantano y cerio, ¿verdad? Y obviamente hay otros elementos que incluyen, usted puede encontrar al final de cuentas todos los elementos que estamos hablando, y también acompañado de aquellos dos más livianitos que son el litrio y el escandio, formando parte de estos compuestos. Que aparece la loparita, por ejemplo, donde también aparece el torio, pero también aparece el titanio y el niobio y otros elementos por ahí que podrían ser de utilidad en otras aplicaciones. Ahora, volviendo al tema de lo que son raros, ¿serán realmente raros? Vamos a ver. Si nos ubicamos donde están los metales más raros, que son estos que aparecen en color azul, vean que aquí está el cerio, el lantano, el neodimio, samario, etcétera. Vean dónde está el mercurio. El mercurio es menos abundante en la naturaleza, por lo menos en la corteza terrestre, que todos estos elementos de tierras raras. Vean dónde está el bismuto. El plomo es casi tan abundante como el neodimio. Y elementos como el oro son sumamente escasos con respecto a los elementos de tierras raras. Entonces, no es que ellos sean raros, no es que sean que no hay. Usted los puede encontrar en todas partes. Usted coge un poco de suelo de su casa y ahí está el mineral, ahí están los elementos. Lo que pasa es que están muy distribuidos y como están tan distribuidos, normalmente es muy difícil que los lugares donde usted los puede encontrar sean rentables desde el punto de vista económico. Entonces, si no son rentables, nadie los va a utilizar en un proceso metalúrgico porque van a dar pérdida, ¿verdad? Su aislamiento. Tampoco es que son carísimos, son caros, pero no son tan carísimos como el oro, el platino, el iridio, el rodio o el paladio, ¿verdad? Entonces, al ser más o menos todavía en este momento bastante barato, sobre todo por la inundación que tiene casi en un 90%, los metales de tierras raras de manera purísima por parte de China, que es el principal productor, nos vamos a encontrar con que generalmente de verdad que hay que tener minas muy, muy concentradas para poder hablar de que son rentables. Esta es la situación mundial, no me voy a detener mucho por acá, pero sí quiero que notemos que Brasil, por ejemplo, tiene en este momento reportadas al año, no recuerdo, 2025, 21 millones de toneladas de tierras raras, pero no las está explotando. ¿Por qué? Porque no tiene la tecnología. Entonces están haciendo estudios, las universidades se están metiendo en el tema, pero no las tiene todavía. China es por más el que está no solamente extrayendo, produciendo, sino que además lo tiene y además lo purifica y lo separa y
lo consume, lo comercializa y nos lo vende ya en productos de alta tecnología. China sigue siendo el número uno, luego aparecen otras potencias como la India, Australia, Rusia, ¿verdad? Y por ahí se comenta que hay excelentes depósitos en Groenlandia y en Ucrania. Y no voy a comentar más porque ustedes ya saben lo que está pasando en estos momentos con esos dos sitios donde hay tierras raras. Y es que las tierras raras también se utilizan para fines bélicos. Ok, la producción de óxidos a lo largo del tiempo, vean que lo que está en rojo es lo que ha hecho China durante todo el tiempo. Sí se nota que los países se han puesto a intentar alcanzar a China, pero cada vez que intentan alcanzar a China, China baja los precios, entonces se hace menos rentable y muchos salen del mercado. Entonces hay un monopolio muy difícil de romper, ¿verdad? Pero se está avanzando en la tarea, especialmente por parte de Estados Unidos y algunos países más pequeños como Australia, Vietnam y Myanmar, etcétera. Bueno, aquí aparece algo muy parecido, pero está disminuyendo lo que se llama el monopolio de China en las tierras raras, pero todavía es importante. Ahora, si lo que nosotros queremos hacer es una transición energética, hacer una descarbonización, que estos elementos son buenísimos para eso, necesitamos por aquí este gráfico que es sumamente interesante. En donde está la raya, por ejemplo, debajo de la raya aquí dice el cobre, vamos a poner como ejemplo el cobre. Cobre dice 3,7 millones de toneladas. Esto es lo que se necesita para el año 2030 y que no tenemos todavía en este momento produciendo. Pero hay una oferta de 22,9 millones de toneladas de cobre en este momento. Esta es la oferta normal en este momento. Lo mismo pasa con el ácido fosfórico, con el níquel, con el grafito y otros elementos. Vean el litio que está tan de moda, ¿verdad? 1,5 millones hacen falta y apenas hay una producción de 1,2 millones. Entonces el litio todavía como que parece que tiene más urgencia. Si nos vamos a los metales de tierras raras, vemos que son 33.000 toneladas las que se necesitan de los elementos puros y en este momento hay producción de 84. Uno podría decir, es poquito lo que se ocupa, pero aquí es donde yo quiero que ustedes piensen en los elementos de tierras raras pasándonos a la bioquímica como si fueran vitaminas. Se ocupan en poquitas cantidades, pero son indispensables para la tecnología moderna. O sea, no vamos a hacer un caparazón de una computadora en herbio o en tulio o en iterbio. La podemos hacer en plástico, en aluminio, en lo que usted quiera, pero no en esos elementos. Pero sí se ocupan pequeñísimas cantidades para un montón de funciones que de otra manera no se podría realizar nada, ¿verdad? Entonces, por eso es la importancia y por eso el faltante que hay al año 2030 de estos productos. Ok, estas son algunas de las cantidades que existe, como les mencionaba. Básicamente lo que quería es que vieran en el mapa que Rusia y también Groenlandia y también aquí la zona de Ucrania y Bielorrusia y otros países también tienen depósitos importantes de tierras raras, pero China es por supuesto la que tiene en estos momentos el 50% más o menos de lo que son las cantidades identificadas y de la producción 60-70 y de la oferta de producto purísimo casi más del 90% en este momento. O sea, estamos hablando de un monopolio. Quiero contarles esta historia cortísima de lo que pasó en el año 2010, el 16 de octubre. Resulta que hay un pleito ahí entre lo que es Taiwán no, Japón y China, por unas islas que no tienen ni gente ni tienen mucha cuestión, pero bueno, ahí estaban. Eh, China tenía un capitán en un barco, andaba por ahí merodeando la parte que le correspondía a Japón y Japón tomó como prisionero a esta persona que andaba por ahí. Eso enojó mucho a China y entonces China le cortó el suministro en el año 2010 de los elementos de tierras raras a Japón. Con eso casi quiebra la Matsushita, casi quiebra Toyota, casi quiebra un montón de las empresas más grandes de Japón. Y durante 2, 3 años estuvieron en esa situación tan precaria y no había quien les supliera esos elementos para todas sus tecnologías. Vean que el precio que estaba aquí eh, en 100, porque es un precio comparativo, subió hasta más de 2000 veces en algunos de los elementos más críticos, como por ejemplo el disprocio y el neodimio, a pesar de que el oro se mantuvo pues en un precio muy normal. Pero estos elementos, a pesar de que eran más o menos baratos, se pusieron carísimos y casi hace quebrar un montón de empresas. Fue cuando el mundo se dio cuenta que China tenía el mango por la sartén por el mango, como se dice, ¿verdad? Entonces había que ver de qué manera se empezaba a pensar en cómo solucionar este problema.
Algunos de los elementos más críticos, como pueden ver ustedes, al corto y a largo plazo, el disprosio es uno de los elementos más importantes que está haciendo muchísima falta, ¿verdad? Y también elementos como, por ejemplo, el neodimio, que es el más utilizado de todos, el terbio, el itrio, el europio y el indio, que no es un elemento de tierra rara, pero también es un elemento sumamente escaso. La producción primaria, les mencionaba antes que es muy sucia, muy, muy sucia, porque utiliza grandes menas que tienen, por ejemplo, 400 partes por millón, 500 partes por millón. em, Cuando tienen mucho, tienen 1000. La República Dominicana en este momento dice que tiene unas menas ahí con casi 1800, 2000, no sé si serán cierto porque están apenas iniciando, pero todo ese material tienen que disolverlo en ácidos, en un método hidrometalúrgico. Entonces, imagínense la cantidad de residuos y además a eso súmele el problema del torio y todo lo que hay, que en un país como China, que tiene un poco laxa lo que sería ¿cómo se llama? La legislación, no solamente ambiental, sino también del recurso humano, ¿verdad? La laboral, como que tiene una ventaja por ahí. Además hay una dictadura, no se encuentra con tanto problema. Cuando ellos deciden, el gobierno central lo hacen y ya. Países como Estados Unidos incluso es un poco más complicado, ¿verdad? Y países como Rusia, lo que les hace perder competitividad. La producción primaria, algunas fotos por acá para que vean qué terrible que es, ¿verdad? Muchos de esos trabajos se hacen de manera totalmente en contacto con el material y este material, como vamos a ver un poquito más adelante, es tóxico, o sea, no es que es un material inocuo y eso hace que desde el punto de vista de la seguridad personal es muy, muy, muy delicado. Hay contaminación de aguas, hay contaminación de aire, hay muchos procesos pirolíticos en donde se hace una pirometalurgia en donde el mineral se tuesta o se calcina o los productos que se precipitan se calcinan y eso genera muchos gases bastante tóxicos al ambiente, ¿verdad? Entonces vean que es un problema por todas partes. Y aquí es donde viene la paradoja. Estos elementos se utilizan para las energías limpias y para las energías alternativas. Entonces, claro, al otro lado del mundo yo tengo mis eólicas, tengo mis carros eléctricos, tengo un montón de cosas todas buenísimas, pero estoy pensando solo a nivel local. O sea, yo estoy siendo congruente a nivel local, pero si yo quiero ser congruente a nivel planetario, de ahí no se vale, ¿verdad? Estoy utilizando productos que realmente son muy, muy sucios desde su producción primaria. Aquí vienen algunos ejemplos de cuál es el proceso. Se utilizan generalmente ácidos fuertes, ¿cómo se llama? Hidróxidos, bases muy cáusticas, sales muy tóxicas como el cloruro de bario para eliminar algunos sulfatos, para eliminar el radio. Se utiliza peróxidos de hidrógeno para que el serio pase de +3 a +4 y se pueda eliminar más fácil. Los precipitados después se tratan con sustancias también orgánicas muy complejas, muy tóxicas, y al final de cuentas lo que obtenemos es como un caldo en el cual se encuentran concentrados los elementos de tierras raras, que todavía viene el proceso más complicado, que es separar los que tienen el número atómico 57 del 58, el 58 del 59 y así sucesivamente hasta el 71, que esa es la parte más, más complicada y que también utiliza procesos de extracción líquido-líquido muy, 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 muy repetitivos y con muchos ciclos que hacen que al final de cuentas estemos hablando de bastante contaminación. Aquí viene un poco más de ejemplo, por el tiempo que tenemos no voy a entrar en detalle, pero por ejemplo, la basnacita y la monacita se tratan de manera diferente y también hay algunas metodologías que se llama, por ejemplo, el tipo de absorción iónica en la cual se agrega sulfato de amonio al suelo, a la tierra, al mineral que se encuentra ahí y de manera natural él va haciendo lo que se llama una lixiviación, pero eso genera una contaminación todavía peor. Entonces, cualquiera que sea la metodología en la producción primaria, es muy, muy complejo y es muy sucio. Aquí viene un poquito más explicado el caso de la monacita. ¿Se acuerdan que tiene torio? Y también cerio, lantano y neodimio. La pulverizamos y a partir de ahí hacemos el proceso que viene abajo para obtener el neodimio metálico. Vean que elevamos la temperatura, hacemos una extracción acuosa en la cual se tienen unos residuos, varias operaciones para eliminar el uranio +6 o el uranilo y también el torio. Y luego lo que tenemos es un extracto que es apenas el punto de partida para otro montón de procesos en los cuales vamos a separar los diferentes elementos. Los principios de extracción con solventes, esto es una planta en Canadá. Ellos utilizan el compuesto que vimos anteriormente, no sé si lo recuerdan, era como un 2, perdón, bis 2 etilexil.
Phosphoric acid, ácido fosfórico, ¿verdad? Es un ácido fosfórico que tiene pues unas patitas por ahí orgánicas que hace que se pueda hacer una separación de tipo, para llevarlo al laboratorio sería una separación en bus separador, ¿verdad? Entonces hacemos una separación, pero no una vez, sino hasta cientos de veces para ir separando los diferentes elementos. Esa es la parte más compleja. Ah, bueno, aquí está el compuesto, el dis-2-etilexil ácido fosfórico, ¿verdad? Y la reacción química es de extracción y luego extraer lo extraído y extraer lo extraído cientos y cientos de veces. Técnicas como el intercambio catiónico o iónico, ¿verdad? Y la precipitación selectiva también son aplicadas, pero son muy pequeñitas. Es difícil de hacerlo en grande. Cuando estamos hablando de toneladas de material, hacer este tipo de técnicas de intercambio iónico, imagínense la cantidad de cuestiones que hay que hacer. Es muy complejo. Ok, ya hemos hablado mucho de dónde lo sacamos, de qué es la química, de dónde están en la tabla periódica, etcétera. Pero ¿para qué sirven los elementos de tierras raras? Ahí viene la gran pregunta. Bueno, aquí viene la sorpresa. Se utiliza en láseres, se utiliza en turbinas de todo tipo, en los smartphones, en todos los teléfonos celulares que ustedes tengan por ahí, ahí está lleno de tierras raras. En imagenología de RMN, por ejemplo, de resonancia magnética, ahí vamos a tener también el uso de algunos elementos como el gadolínio y por supuesto los imanes van a estar hechos de tierras raras. En las computadoras nos vamos a encontrar también con cierta cantidad de elementos de tierras raras, sobre todo en el disco duro, las eólicas y los motores, y sobre todo en los autos eléctricos. Aquí vienen también algunas aplicaciones por separado, ¿verdad? Aditivos de combustibles, catalizadores de los carros, ahí tenemos una gran cantidad de serio. Tenemos como agentes de pulimiento, de pulido, y sobre todo, nos vamos a encontrar también en todo lo que son las pantallas con los colores, las luminiscencias, los bombillitos estos. Yo no sé si por aquí no tengo uno, pero un bombillito de estos que compramos ahora que son de energía limpia, de energía, no gastamos mucha energía, pero estamos utilizando ahí terbio y europio, y itrio, y en algunos casos lantano y cerio también. Entonces, todo eso está por ahí también. La importancia tecnológica es increíble. Los catalizadores a base de elementos de tierras raras se usan en un 62% de todos los usos. Ahí toda la industria petroquímica está utilizando estos elementos y todas las otras utilizaciones de lo que yo les mencioné anteriormente. El más usado de todos es el neodimio, el praseodimio, también el lantano, disprosio, europio y cerio. Esos son como los más utilizados de los 17 elementos. Y si los ponemos en una gráfica donde hacemos una averiguación de una encuesta de diferentes empresas de cuántos utilizan o de los que aquellos que utilizan elementos de este tipo, nos vamos a encontrar que la mayoría van a utilizar neodimio, itrio, cerio, samario, herbio en ese orden. Incluso hay empresas que utilizan el prometio, que como yo lo mencionaba anteriormente, es el único reactivo que no aparece en la naturaleza. Y estos que aparecen en un celestito más oscuro, ese uso que le dan es sobre todo en imanes, en superimanes, imanes permanentes. Eso es lo que más se utiliza, ¿verdad? Aquí hay otras aplicaciones que ustedes pueden después consultar también sobre para qué se usa cada uno de los elementos en específico, pero esto se queda corto. Esta lista es muy resumida porque las aplicaciones han ido de forma explosiva aumentando a lo largo de los últimos años. Una de las cuestiones que tiene que ver con los orbitales 4F es que recordemos que los 4F están muy hundidos y muy cerca del núcleo y además no apantallan bien el resto de la configuración electrónica o de la nube electrónica de los iones que estemos trabajando. Eso hace que las transiciones 4F que se dan sean muy poco perturbables. Y eso es muy interesante porque si son poco perturbables significa que son muy estables. No sé si ustedes recuerdan que cuando usted tiene sulfato cobre y le agrega ácido clorhídrico, el color pasa de azul a verde. Si usted tiene cloruro de cobalto 2, que es color rojo, usted le pone ácido clorhídrico, pasa azul. Y hay un montón de cambios por ahí chiquititos. Ellos son como más estables, ellos como que no tienden a cambiar mucho. Y todo lo que son las absorbancias y ¿cómo se llama? Los espectros que ellos tienen, tanto visible y en otras cuestiones, son sumamente angostos. Y eso le da pureza cromática. Por eso es que son tan utilizados para todas las aplicaciones que tienen que ver con luz y sobre todo en la tecnología RGB, Red, Green and Blue, porque ellos son capaces de producir colores muy puros rojos en luz, muy puros azules y muy puros verdes, que se pueden combinar para hacer toda la combinación de colores que usted necesita, por ejemplo, en una pantalla de televisión o una pantalla de computadora o en un celular.
Entonces ahí está una de las aplicaciones más importantes que ellos tienen. Esa pureza espectral que tiene, ¿verdad? Las bandas que producen los colores. Entonces aparecen en láseres, aparecen en smartphones, aparecen en los, ¿cómo se llama? Los bombillitos y sobre todo en una gran cantidad de todo lo que tenga pantalla, ¿verdad? Y ahí estamos hablando incluso de radares y estamos hablando de pronto ¿cómo se llama? De drones, que ahora están también muy de moda y recuerden que tiene su parte buena y su parte no tan buena. Eh, a estos compuestos de los elementos se le llama fósforos, no tiene nada que ver con el P del fósforo, o sea, se llama fósforos a todos aquellos compuestos que combinan estos elementos de manera que cuando son irradiados con luz ultravioleta se excitan y empiezan a emitir luces sumamente puras de colores muy definidos que después usted puede utilizar para combinarlos con en diferentes aplicaciones. Uno de los más usados es el europio para los píxeles rojos del televisor, por ejemplo. El terbio, que se utiliza también para el azul, perdón, para el verde. El europio también produce color azul cuando está en estado +2. El disprocio, que produce también esos dos colores, y el itrio también, en una forma que se llama YAC, que tiene que ver con un compuesto con aluminio, itrio y otras cuestiones. Aquí están los espectros que les mencionaba. Estos son los compuestos, por ejemplo, europio +2, terbio +3 y europio +3, que producen líneas espectrales bastante puras, bastante angostas, de un color rojo muy definido, un color verde muy definido y un color azul muy definido de la tecnología Red, Green and Blue, que le permite a usted obtener esas pantallas con esas imágenes que parecen que es prácticamente la vida real, ¿verdad? Esa es una de las mayores aplicaciones que hay. Recordemos también que en una lámpara fluorescente hay un polvito que está impregnado en los diferentes vidrios, ¿verdad? Y hay una gotita de mercurio. Esa gotita de mercurio cuando se calienta empieza a emitir luz ultravioleta, que es precisamente la que excita a estos fósforos hechos de elementos de tierras raras para producir los diferentes colores. Y esa cantidad de energía que usted emita con la luz ultravioleta va a depender de cuestiones como voltaje, como corriente y otro montón de parámetros eléctricos y electrónicos que hacen que usted pueda controlar, por ejemplo, qué color produce el bombillo. De ahí aparecen los bombillos inteligentes que están de moda últimamente. Y por supuesto las pantallas que cambian de color y todas estas cuestiones. Bueno, esto no me voy a meter en este detalle, pero mucha gente le tiene miedo a lo que sería el reciclaje de los fluorescentes, porque tienen 2 miligramos de mercurio aquí y allá, pero no están tomando en cuenta que también tienen otros compuestos que también son tóxicos, ¿verdad? Y esos elementos, muchos de ellos son elementos de tierras raras. Aquí hay una aplicación muy bonita. Todos los billetes de euros de Europa tienen compuestos de europio, precisamente para evitar lo que es el contrabando o la falsificación de billetes, ¿verdad? Entonces, por ahí también ve que es una aplicación, uno diría banal, pero no podemos hablar de banal en un tema financiero tan importante como es la falsificación de billetes de alta denominación, como son los euros, que es una moneda de alto valor. Y aquí algo interesantísimo, ¿qué tiene que ver la Internet con las tierras raras? Bueno, aquí el elemento estrella es el herbio. El herbio, que es el elemento número 68, si no me equivoco. El herbio se utiliza precisamente como amplificador. Cuando usted tiene que mandar una señal muy lejos a lo largo de una fibra óptica, esa señal de forma natural va a ir perdiendo fuerza. Entonces usted utiliza compuestos de herbio que son, vamos a ver, son excitados por medio de la aplicación de cierta cantidad de energía, que esa energía hace que luego se transfieran al mensaje que usted está mandando por la fibra óptica y el mensaje se mantiene. Es decir, usted puede utilizar fibra óptica a kilómetros de kilómetros de kilómetros de distancia sin perder la calidad de esa señal. Vean qué interesante, sin Airbview y sin elementos de tierra raras no teníamos internet. Entonces es otra aplicación que tal vez algunos no habíamos oído. Bueno, aquí está un poquito más en detalle qué es lo que pasa, ¿verdad? Un láser de 980 1480 nanómetros, este, toca la fibra dopada de Airbview y esta amplifica la señal que viene sin necesidad de hacer ninguna transformación electrónica ni nada de ningún tipo y sin que la señal pierda. Y eso es muy importante, muy fácil, muy bueno para lo que son tecnologías de comunicación e información. Otro tema importante que tiene que ver con los lantánidos, que ya hemos mencionado superficialmente, es el tema del magnetismo. Yo quisiera que vieran la línea roja que está acá. Esta línea roja, si podemos ver, tiene un máximo, que es este puntito rojo. Este puntito rojo
es el valor experimental del paramagnetismo que tiene, o el momento magnético, perdón, que tiene los elementos que están graficados, digamos, en la línea X, que están ahí en orden todos los elementos, y vemos que coincide con el gadolinio. ¿Qué tendrá el gadolinio que tiene esa característica de ser tan paramagnético? Entonces ahí viene lo interesante. El gadolinio, no solamente el gadolinio, sino también el neodimio, este que tengo a la izquierda, es uno de los elementos, perdón, de los imanes permanentes más utilizados. Yo creo que es el más utilizado de todos. No sé si pueden apreciar esto que está acá que tengo en la mano. Es una muestra de un superimán, imán magnético, imán magnético, digo yo. Es súper difícil separarlos, son muy fuertes, ¿verdad? Se repelen con mucha fuerza, al igual que se atraen con mucha fuerza, incluso es peligroso. ¿Qué me permite a mí este tipo de imanes? Me permite la miniaturización de un montón de equipos eléctricos y electrónicos, que antes eran unas cajas grandísimas. Todo el mundo dice que los celulares de antes eran como ladrillos. Entonces, eso de que se hagan chicos, la miniaturización de todo ese equipo eléctrico y electrónico, es gracias al descubrimiento de estos imanes basados en neodimio y también en una aleación cobalto samario, que es también muy, muy importante y muy aplicado en muchas áreas importantes. En los discos duros también encontramos esta aleación del neodimio hierro boro, ¿verdad? En los micrófonos, en las cuestiones de oír, ¿verdad? Los audífonos y en algunas cuestiones un poco más banales, como por ejemplo una caja que se cierra magnéticamente para guardar un regalo, una joya o alguna cosa que se quiera regalar. Yo les mencioné antes de lo del gadolinio. ¿Qué será lo que tiene el gadolinio que es tan magnético, por así decirlo, que tiene un momento magnético tan alto? Bueno, aquí está la razón, para que veamos un momentito. Si nosotros vamos llenando los diferentes orbitales ¿cómo se llama? Los orbitales del gadolinio, cuando llegamos al 4F nos encontramos que, recuerden que hay 7 orbitales 4F. Y para el gadolinio específicamente, cada uno de esos orbitales va a tener un electrón con su spin para arriba, su spin más un medio, ¿verdad? Entonces, es el único elemento de la tabla periódica que tiene todos los electrones o el spin cada uno en un orbital. Eso le da unas propiedades magnéticas o paramagnéticas súper interesantes. Cuando le quitamos este electrón 5D que está acá y estos dos electrones 6S, nos queda el anión, perdón, el catión gadolinio más 3. Y ese catión gadolinio más 3 yo lo utilizo a esto, en resonancia magnética nuclear, en resonancia magnética de medicina. Vean, por ejemplo, esta imagen que sale de un cerebro en que no se utiliza un agente contrastante de gadolinio, y en esta los detalles son más nítidos. ¿Por qué? Porque en esta técnica, recordemos que es como que pongamos imanes a la par del agua y que el agua tome ciertas direcciones, y eso es lo que estamos fotografiando. Y entonces eso nos da un montón de tipos de agua que al final, por transformaciones internas, nos genera una imagen. Entonces las imágenes van a ser más nítidas porque precisamente el gadolinio es muy fuerte desde el punto de vista magnético. ¿Cuál es el problema que está viendo en el mundo? Que resulta que la gente que se toma esto, el gadolinio es muy tóxico. Entonces tienen que formarse complejos como estos. Y estos complejos ya no son tóxicos, pero son complejos que la persona se toma antes del análisis o de la sesión y luego lo orina. Y en la orina va ese producto. Hay ciudades en el mundo que están viendo solo por la orina de estos agentes contrastantes, un gran aumento en la cantidad de gadolinio en bahías, en ríos, en otro montón de partes que están afectando. ¿Por qué? Porque el gadolinio habíamos dicho que es uno de los más tóxicos y además afecta de manera importante toda la cadena trófica, eh, ¿verdad? Entonces tiene efectos ecotoxicológicos sumamente delicados. Bueno, el tiempo se me está acabando. Voy a ir un poquito más deprisa, disculpen porque no me di bien, pero por ejemplo, los motores, también los que utilizan los carros eléctricos, son más eficientes cuando además de neodimio tienen disprocio, pero el disprocio es un elemento muy escaso. Entonces eso hace que tratar de recuperar ese disprocio sea una de las tareas más importantes que se está proponiendo la humanidad en este momento. El neodimio también es importante, pero el disprocio es sumamente escaso. Entonces, eso podría dar al traste si no se encuentran alternativas para el desarrollo de motores de esa importancia. Vean la cantidad de elementos de tierras raras que tiene un carro eléctrico. Ahí encontramos casi que todos los 14, ¿verdad?
por lo menos los lantáneos, además vean que ahí está el litrio, que es el más livianito, pero todos se usan en diferentes partes. ¿Y qué pasa en Costa Rica? Costa Rica es en América Latina uno de los países en el ranking con mayor número de vehículos eléctricos en América Latina. Solo le gana a Brasil y México y todos los demás. Vean, por ejemplo, Honduras. Honduras tiene 256 autos eléctricos al año 2024 y nosotros tenemos 22.732. O sea, es una cantidad impresionante y todo esto tiene gran cantidad de elementos de tierras raras. Hay cálculos que dicen que hasta 11 kilos de tierras raras puede haber en un auto eléctrico, totalmente eléctrico. ¿Qué va a pasar en un futuro cuando todos esos carros se dañen o se los roben o choquen o los pasan en repuestos, ¿verdad? Si eso no entra dentro de un programa de reciclaje, que en Costa Rica no hay legislación para estrictamente estos elementos, como tampoco lo hay en muchas partes del mundo, vamos a empezar a tener esa cantidad de elementos químicos andando por ahí, perdidos en el ambiente y haciendo grandes afectaciones. Solo vean el crecimiento que ha habido y se espera que, según algunas estadísticas, que en el año 2033 tengamos como 200.000 carros eléctricos andando en las calles, ¿verdad? Las turbinas eólicas, estas utilizan hasta 1.000, hasta 2.000 kilos de algunos elementos como neodimio y también de disprosio. Aquí la ventaja es que una vez que se dañe esta cuestión y haya que sustituirla, pues simplemente se baja y se lleva a un lugar de reciclado. El problema ellos no lo causan, no lo causa tanto las turbinas eléctricas o muchos de los carros que tienen bien localizado dónde se encuentra el elemento. El problema lo están causando las pantallas, los imanes pequeñitos, el montón de dispositivos electrónicos, las computadoras y todo, en donde cuando se habla de reciclaje se le sacan ciertos componentes de gran valor, pero al final, después de cosechar, vamos a tener una serie de basura electrónica que no tiene ningún destino excepto el ambiente, y ahí es donde van los elementos de tierras raras que son súper difíciles de trabajar, ¿verdad? También se utilizan en procesos catalíticos, como mencionaba antes, sobre todo aquí el óxido de cerio que se utiliza, porque el óxido de cerio, recordemos que es el único de los elementos que tiene un estado de oxidación +4 estable. Entonces, hay una dupla ahí de cerio +3, cerio +4, que funciona como un depósito de oxígeno para que precisamente gases como el monóxido de carbono se conviertan en dióxido de carbono. Y como también estamos hablando no solamente de oxidación, sino también de un proceso redox, resulta que también hay una reducción de los óxidos nitrosos a nitrógeno molecular. Entonces ven que sirve para las dos cosas. Entonces el óxido de cerio 4 es uno de los materiales más versátiles para que vamos a encontrar en casi todos los catalizadores automotrices, incluso de autos no eléctricos. También algunos de ellos cambian los índices de refracción del vidrio o las propiedades mecánicas de, por ejemplo, las cerámicas, los encendedores, la chispita que hace el encendedor, esa es la aplicación más vieja que tienen los elementos de tierras raras, desde hace 100 años más. El cerio se utilizaba en forma de aleación ferrocerio para hacer estas cosas, por ejemplo. El lantano, para todo lo que tiene que ver con lentes, y aquí está un detalle muy importante, no voy a entrar en detalle para no meterme en problemas, pero las aplicaciones militares son múltiples, son exageradamente importantes. Entonces, en una guerra, quien tenga estos elementos probablemente tiene una ventaja comparativa bastante importante con respecto a sus enemigos, porque va para todo lo que se utiliza. Sobre la bioquímica y la toxicidad, estos elementos tienen una maldición, por así decirlo. Cuando ustedes vieron los iones varían desde un tamaño de 103 picómetros a 87 picómetros, justamente en el ámbito en que se encuentra el calcio. El calcio tiene en estado atómico un radio de 174 picómetros, pero en estado iónico tiene 99 picómetros. ¿Qué significa eso? Que los sistemas biológicos muchas veces se encuentran al radio que tiene un tamaño parecido y no distinguen que no se trata de calcio, que no se trata, perdón, de un lantáneo, sino que se trata de calcio. Entonces lo absorben como si fuera un cofactor o participan en todo este tipo de reacciones, ¿verdad? Coagulación, metabolismo lipídico, señalización celular, proteólisis, metabolismo energético, enzimas extracelulares, y se pega a los sitios activos para actuar como cofactor, o más bien para desarrollar el sitio activo. Luego llega el sustrato y se pega. ¿Y qué hace una enzima? Una enzima es un catalizador. Luego el catalizador se separa. Pero aquí hay un problema. El calcio tiene valencia +2, número de oxidación +2, y los lantáneos tienen +3. Es decir, su densidad electrónica es superiorísima y eso hace que no se despegue fácilmente. Es decir, una vez que se pegó,
no se va a despegar y la enzima ya deja de ser enzima, es un compuesto que ya no es reversible. Entonces, se rompe el proceso enzimático, se rompe el proceso bioquímico, se rompe el proceso biológico, fisiológico, y entonces ahí tenemos un problema de toxicidad muy importante. El otro problema de los lantáneos es que son bioacumulables. O sea, si seguimos echando basura y waste al ambiente, esa basura no se va a degradar, el elemento sigue siendo el elemento. ¿Y qué pasará dentro de 50, 30, 80 años? No sé. Va a haber gran cantidad de estos productos en el ambiente, entonces ahí vamos a tener un problema muy grave que ya se está viendo en algunas partes del mundo. Vean, por ejemplo, dijimos que los elementos lantáneos tienen un amor, pero una afinidad, una atracción increíble para los grupos fosfatos. ¿Y dónde encontramos grupos fosfatos? En las capas bilipídicas, eh, donde están estos fosfolípidos que precisamente al encontrarse un lantanio lo pegan y eso hace que se interfieran todo lo que son los procesos de transferencia y de transporte activo, inactivo, lo que usted quiera, dentro y fuera de la célula. Entonces ya hay una afectación. Eso es uno de los principales problemas. Otro problema es moléculas como el ATP, que tienen que ver con la energía que tenemos en el cuerpo y en todos los microorganismos. El ATP, vea que tiene tres fosfatos y los fosfatos son el amor de los lantáneos. Entonces, un lantáneo por ahí perdido es capaz de neutralizar una molécula de estas y que esta molécula deje de funcionar como una fuente de energía. O sea, hay afectación de mitocondrias, hay afectación, ya las membranas de las mitocondrias también van a estar afectadas por la presencia de estos elementos. Entonces, imagínense todo el desenlace que hay desde el punto de vista bioquímico fisiológico para este tipo de contaminantes. Lo peor, también interactúan con las moléculas de ADN porque recordemos que hay un esqueleto, hay una columna vertebral, por así decirlo, de fosfatos que están pegados a las ribosas o a las desoxirribosas y ellas a su vez están pegadas a las bases que son las adenina, timina, citosina y guanina. Pero si el elemento lantáneo se encuentra un fosfato que anda por ahí libre y se pega a él, ya está generando un problema en lo que sería la replicación y podrían aparecer mutaciones y otro montón de problemas que todavía no hemos dimensionado porque recordemos que estamos utilizando de manera exagerada estos elementos desde hace 30, 40 años, no antes. Entonces, todo esto que va a pasar en el futuro, o ya está pasando en el futuro, o qué va a pasar más a futuro, ¿verdad? Entonces, vean qué interesante esta parte. Les comento que esto es básicamente el área en que estamos investigando en la UTN, las consecuencias bioquímicas y biológicas de estos elementos y compuestos en procesos como fermentación, como crecimiento microbiano, crecimiento fúngico, lo que tiene que ver con respiración celular, lo que tiene que ver también con cambios enzimáticos y todo. Es un proyecto que tenemos la UNED, nosotros, y también trabajamos un poquito con el TEC. La naturalización de proteínas, obviamente. Recordemos que las proteínas están hechas de aminoácidos que tienen una estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, que es muy delicado, ¿verdad? Con solo que haya un cambio pequeñito, ya la estructura pierde, por ejemplo, espacios, cambia su morfología y ya todo eso hace que se pierdan sitios activos en la hemoglobina, por ejemplo, donde va ¿cómo se llama? El grupo M del hierro, etcétera. Entonces hay un montón de alteraciones que podrían darse precisamente porque los, eh, los residuos amínicos o los residuos carboxilatos que tengan los aminoácidos que conforman la proteína pueden adicionar estos elementos que son sumamente ávidos de donadores de electrones y pues hacer problema, ¿verdad? Por ahí también hacer un cambio que haga una denaturalización irreversible. Bueno, aquí hay algunas interacciones que nos genera ¿cómo se llama? La estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, que precisamente es donde puede haber una afectación que termine con una desnaturalización. Otra cosa, recordemos que está el cerio y que está también el samario, el europio, el terbio y el praseodimio, que pueden tener números de oxidación múltiples, es decir, que pueden participar en reacciones redox, y eso puede promover, o se sabe ya que puede promover, o que promueve la liberación de especies reactivas al oxígeno. Y estamos hablando de radicales libres, estamos hablando de un montón de cuestiones que conducen al envejecimiento, a la alteración de procesos, al desarrollo del cáncer, a enfermedades que no son de tipo agudo, pero que sí son de tipo crónico, que también nos podrían estar afectando sin darnos cuenta. Por ejemplo, hay reportes de cerio en leche materna en China, hay reportes de Samario, incluso Samario, una investigación menciona que se ha comprobado que afecta el aprendizaje de los niños en tempranas edades cuando son expuestos al Samario, y el Samario se usa en los imanes, ¿verdad? El Samario alto.
Entonces, hay muchos efectos que pueden ser terribles. Y finalmente, ¿verdad? Hay el procedimiento de bioacumulación. O sea, puede ser que tengamos nanogramos o hasta atogramos o no, bueno, no, nada. O sea, casi nada, no, atogramos no existe. Que no exista cantidades muy pequeñitas en el ambiente, pero que se vayan concentrando hasta alcanzar dosis que podrían llegar a ser de intoxicación aguda o generar problemas aún mayores que ni siquiera estamos conociendo qué es lo que pueda pasar, ¿verdad? Por aquí viene un poco más en detalle todo lo que puede pasar a nivel de la salud humana, ¿verdad? Sobre todo vemos problemas de inflamación, de estrés oxidativo, la disfunción autofágica y disfunción de las mitocondrias también. Todo eso nos puede afectar y sobre todo daño en los ácidos nucleicos. Y todo eso, por supuesto, que lo vamos a relacionar con enfermedades y con falencias y con padecimientos que va a tener las diferentes personas. Ok, ¿cómo hacemos para no contaminar en producción primaria y aprovechar todo el proceso que ya se hizo y simplemente sacarlo de lo que está, que están ya los productos hechos y ahí están los elementos? Bueno, en el mundo ideal, este e-waste o basura electrónica o RAE se recolecta, se le aplica procesos como pirometalurgia, hidrometalurgia o biometalurgia, se obtienen los óxidos de los elementos de tierras raras y luego se vuelven a aplicar en equipo eléctrico y electrónico. Pero ¿qué pasa? Resulta que en el mundo no se está reciclando casi estos elementos. Por ejemplo, Costa Rica no se está reciclando. La basura electrónica como tal creo que está en un 8,5%. Y para colmo es el mejor de Latinoamérica, 8,5%. O sea, el 90 y resto por ciento de la basura electrónica no se sabe dónde termina. Y mucha de esta tiene esto. Obviamente tiene otros metales. Y obviamente aquí quiero mencionar que ni siquiera hemos resuelto el problema del plomo, del mercurio y de los elementos corrientes, cobre y todos estos. Tenemos intoxicación con cobre, con fungicidas que tienen arsenicales y toda la cuestión. Y ya tenemos otro problema ahí que ni siquiera lo hemos dimensionado, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, el mundo está investigando cómo reciclar estos elementos, porque recordemos que se usan en poquita cantidad, en matrices muy complejas, y que a la fecha los procedimientos de recuperación no son rentables, prácticamente no son rentables, a menos que sea un pedazo ahí que traiga el poco de neodimio entero, ¿verdad? Que es casi que un imán y simplemente se procese, que aún así cuesta lo que son los europios y todo el otro montón de elementos que se encuentran en pantallas incrustados en matrices vítreas o en matrices poliméricas para sacar dos, tres, cuatro, porque recordemos que en muchos casos es apenas dopar el material, lo que estamos haciendo, entonces ahí sí tenemos un problema de recuperación. El desafío tiene que ver con que hay bajas concentraciones, con que están mezclados con otros metales, con otras aleaciones, están en polímeros, en cerámicos, hay diversidad de dispositivos y diseños. Usted dice, yo ya tengo todo montado para hacer las computadoras y resulta que la computadora cambió de forma, ahora son redondas, son curvadas, son altas, son más planas, Entonces, es muy difícil adaptarse a la velocidad en que está evolucionando todo esto. Y el alto costo de ensamblaje y separación y transporte de las diferentes piezas también es un factor que va en contra de nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Como le mencionaba anteriormente, las recicladoras muchas veces cogen los materiales mayores, pero después de cosechar siempre queda un residuo que muchas veces es este tipo de elementos. Yo no sé en Costa Rica cuánto habrá avanzado algunas empresas, como la que mencionó Fortec en alguna ocasión, no están trabajando, creo que con esto. Y yo creo que hay mucha investigación por ahí que hay que hacer también. Sobre las tecnologías posibles, hidrometalurgia, que tiene que ver con el uso de ácidos y aguas y soluciones, ¿verdad? La pirometalurgia, que es ya calentando y descomponiendo compuestos ahí que van a contaminar el ambiente también por emisión de dióxido dióxido de carbono, dióxido de azufre, eh, óxidos nitrosos, óxidos nítricos, etcétera. La bioextracción es una técnica muy interesante. Actualmente está muy en boga el uso de bacterias acidolácticas. Parece que las bacterias acidolácticas como que tienden a concentrar estos elementos y luego si usted las saca y las purifica, entonces puede hacer una remediación muy interesante. Hace como 2, 3 años yo propuse una investigación de ficoremediación. Ficoremediación es con algas, con la Universidad Nacional, pero bueno, por ciertas razones no se pudo hacer. Esperamos en algún momento poder tener el tiempo y el financiamiento para poder hacerlo, pero las algas también parece que son bioacumuladoras de estos elementos y, por ejemplo, en una agua contaminada podría ser que se extraiga
pero todavía queda el problema qué hacer con la biomasa que usted va a tener residual y que va a estar súper contaminada con estos elementos también. Entonces, es todo un montón de retos por cumplir. Y mientras tanto, los celulares ya no los tenemos durante 10 años, los tenemos durante 2 años. ¿Cuántos de ustedes tienen celulares guardados en gavetas viejos y que no los botan? Yo no los boto los míos, no sé por qué. Ahí los estoy acumulando. Tengo un disco duro de hace más de 20 años, no sé por qué lo tengo ahí, ¿verdad? De pronto quiero sacarle una información que tienen por ahí, los fluorescentes, hay un montón de basura electrónica, nos estamos ahogando en basura electrónica. Más o menos los ticos producimos, si mal no recuerdo, como 14 o 15 kilogramos de basura electrónica por cabeza por año. Eso es un montón, estamos dando como 50, no recuerdo el número exacto, pero estamos hablando de una gran cantidad en la cual si hiciéramos un esfuerzo para subir ese 8,5% de reciclaje que tenemos actualmente, probablemente los esfuerzos no irían detrás de los ETR, de los elementos de tierra rara, sino más bien de el oro, la plata, el plástico, el vidrio, polímeros, aluminio, cobre, etcétera. Entonces todavía el problema queda por ahí. Solo como cultura general, ¿verdad? El reciclaje de un imán de este tipo, vean que se disuelve es una pirólisis, no una pirólisis, es una pirometalurgia, en donde se funde con fluoruro de litio, en presencia de algunas sustancias como fluoruro de aluminio, zinc, hierro, y la fusión genera el fluoruro de neodimio, que luego se saca, se extrae, se electroliza, se elimina el flúor. Ya eliminar flúor de un fluoruro electrolíticamente ya eso es toda una tecnología, no es tan fácil. Y por ahí nos deja el neodimio, generalmente en forma de óxido de aluminio, de neodimio, y luego vienen procesos de purificación en la cual él pasa a estado iónico, se precipita con oxalato, el oxalato se calcina, el óxido del neodimio, ya más o menos puro, pues ya está en una etapa no pura para los fines que se ocupa. O sea, usted no puede usar ese neodimio para hacer un imán. Tiene todavía que purificarlo y purificarlo. Y eso todavía es más caro, ¿verdad? Entonces, vean qué encrucijada en la que estamos con respecto a esto, ¿verdad? ¿Qué queda? Ya, y busquemos sustitutos, es lo que ha hecho Japón desde que se llevó el susto con China, pero no, todavía no lo ha logrado. Sigue dependiendo de China y de los elementos de tierras raras y no tiene los minerales, excepto en el fondo marino, y no va a tocar eso porque es un problema ecológico. Va el rediseño de materiales, por ejemplo, que los elementos que se usan se puedan sacar fácilmente. Eso ya sería diseño industrial, pero tampoco porque, ya, y si ocupamos dopar un material con un átomo, ¿y cómo lo vamos a hacer para extraer y todo? O sea, es muy complicado. Y innovación en técnicas de reciclaje y separación. Hace poco salió la noticia, creo que el año pasado, de una joven de 24 años que ideó un método para extraer el europio de las bombillas fluorescentes, que a ella se le ocurrió y se le ocurrió como de chiripa, se acaba de graduar de química y toda la cuestión, y en estos momentos fue una revolución, le dieron un premio a la mejor joven científica de Europa, no sé qué. Y entonces hay mucha gente detrás de estas técnicas verdes en las cuales los procesos se autoalimentan, ¿verdad? Porque usted lo que usa para extraer lo puede recuperar casi en un 100% y obtener productos de muy alta pureza. Y eso fue pues bastante, una noticia muy interesante últimamente. Reflexiones finales, aquí no tengo más slides para mostrarles, pero para mí la reflexión final que me queda a mí de todo esto es que tenemos que ser conscientes de la paradoja en la que estamos. Estamos hablando de energías alternativas, energías limpias, estamos hablando de modernidad y todo, y mientras tanto, no estamos cuidando la parte del reciclaje, no estamos cuidando la parte de la producción primaria tan tóxicamente llevada a cabo en otros países, tal vez no en el territorio nacional. Vea que aquí ni siquiera podemos extraer el oro que a veces aparece en pedacitos ahí, nada más de sacarlo, digo yo, con respecto a estos elementos que se encuentran en matrices súper complejas, súper difíciles de extraer, con tecnologías increíblemente complicadas. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, en Costa Rica aparecen elementos de tierras raras? O sea, yo creo que ni siquiera le haríamos el intento, porque es muy, muy complicado la cuestión. Lo que sí podríamos ver es el otro lado, cuáles son los efectos, cómo evitamos la contaminación del ambiente, cómo hacemos para reprocesar algunas cosas y cómo hacemos para extraer, porque sí es cierto que hay gente extrayendo y reprocesando estos desechos en otros países del mundo, en Bélgica, en Japón, en Alemania, que son países muy, muy adelantados y probablemente podríamos tal vez buscar la forma de obtener estos productos y devolvérselos a ellos para que ellos lo procesen y de pronto sacar un valor agregado que nos financie
el esfuerzo químico que estamos haciendo. Bueno, con esto termino, Vale. Muchísimas gracias. Disculpe el tiempo que me pasé, pero espero que haya sido de interés de todos y que les haya dejado una espirita, una semillita si no sabían del tema y si sabían del tema, cualquier aporte que nos otorguen sería de mucho, muy bienvenido. Muchas Muchas gracias. gracias, Minor. Más bien, no hay problema con la extensión del tiempo. Creo que, bueno, yo estaba por lo menos muy entretenida con todo lo que se estaba contando. En este momento, como decía Don Minor, abrimos el espacio para conversación, ¿verdad? Si alguno Claro. tiene alguna pregunta, algún comentario, igual alguna impresión sobre el tema que nos acaba de presentar, este es el momento. Pueden alzar la mano o también pueden ponerlo por el chat y con gusto lo atendemos por ahí. Bueno, don Bernardo nos comenta, muchas gracias, muy interesante la charla. Gracias, Bernardo. Un placer oírte. Igual, Minor, muy amable y por el esfuerzo y muchas gracias y gusto de verlo. Yo no lo Saludos veo, a tu pero esposa. muchas gracias por venir. Bueno, Gabriela Zanabria también nos dice muy agradecida, súper enriquecedora la charla. Muchas gracias. Tal vez yo pueda hacer una pregunta ahí que Adelante. estaba leyendo un día de estos sobre el asunto de los bombardeos al Medio Oriente y sobre todo a Irán. Ajá. Parece que Irán también tiene reservas importantes de elementos de tierras raras. ¿Eso es cierto? ¿Qué tecnología tienen ellos? Tal vez no tengan la tecnología todavía para extraerlos. No sé cómo andarán ellos por ahí. Sí, Bernardo, yo no lo he oído de Irán, digamos, en los mapas no aparece como coloreado de que sea Ujú. un lugar con depósitos importantes de tierras raras, tal vez sí los tienen, pero por lo menos oficialmente no se notan las estadísticas de que tengan. Pero recordemos que todos los países, hasta usted en su casa tiene tierras raras en el suelo, nada más que el problema es extraerlo. Y si yo fuera a tratar de explorar algunas tierras raras de algunos países, yo pienso que el esfuerzo lo pondría como en Brasil o algo así, que tal vez, ¿verdad? Me gustaría que si alguien tiene interés, que busque un poquito las noticias sobre República Dominicana. República Dominicana está como loco porque encontraron unos depósitos de tierras raras, parece que muy ricos. Ellos hablan de 2000 partes por millón, más que en China, y ya todo el mundo está metido ahí viendo a ver, porque eso podría tener un impacto económico muy interesante en un país como República Dominicana. Sobre Irán, te repito, no tengo información, no he oído. Sí sobre Ucrania. Por ejemplo, los lugares donde están los rusos en este momento, que parece como que están en lugares estratégicos, pero en realidad están sobre donde están los depósitos de tierras raras. Entonces, eh, muy por debajo tal vez ese es el gran interés, porque la tecnología para cuestiones bélicas y para todo lo que es la modernización del país, depende de estos elementos. Estos elementos son los elementos del futuro. Y hace 30 años no los usábamos. Entonces, yo creo que por ahí va mucho de lo de Irán. Acuérdense que hubo, perdón, de lo de Ucrania, y hubo un acuerdo de que Estados Unidos le daba algo, pero que ellos le firmaban no sé qué con respecto a los minerales. Estamos hablando de las tierras raras, ¿verdad? Sí. De Irán, no Muchas sé. gracias, Mayro. Natalia nos pregunta, ¿qué dice el Ministerio de Salud? Vea, yo estoy averiguando sobre el tema del Ministerio de Salud, más que todo sobre la legislación. La legislación habla del reciclaje de RAE, obviamente, pero en todo el documento no habla nada del antánido, ni de tierras raras, ni nada, absolutamente nada. Eh, entonces, tal vez falta por ahí un poquito. Yo escuché a uno de los diputados de la Nueva República, creo que fue, hablar sobre el tema de las tierras raras. Él está muy interesado, pero ella ya va para afuera también, entonces no, no. No recuerdo el nombre, pero con Fabricio Alvarado, uno de ellos, pero no recuerdo cómo se llama. Él ha hecho bastante mención del tema de la importancia de también considerar lo de las tierras raras, no solo el oro y otras cosas. Eh, Aparte de eso, sí, no viera que yo no he localizado. Y si mal no recuerdo, son como 65 recolectores autorizados por la, por el Ministerio de Salud para los residuos, pero ninguno de ellos, en lo que yo por lo menos leí por encimita y lo que leí el año pasado y hace unos años, ninguno habla de esos temas. No es un tema que se esté mencionando. Ujú.
No. Ok, bueno, por acá Hernán Bravo nos dice, felicito a todos por el esfuerzo y muy interesante la charla. Me gustaría que cuando esté disponible la grabación me la puedan facilitar. Don Hernán, con mucho gusto. La charla queda hoy subida en el canal de YouTube del colegio, entonces también puede acceder al canal de YouTube y ahí va a estar disponible junto con todas las charlas que el colegio ha realizado. Bueno, me parece que ya no hay más comentarios ni consultas. No sé si Yo tengo una. todavía tendrían. Ah, perfecto. Adelante, don Bernardo. Muchas gracias, don Maynor. Muchas gracias, José. Me interesa mucho cierto tema que yo traje hace varios años en geología y minas, en Ah, prospección de metales. sí, ¿En qué ambiente geológico se frecuenta encontrar este tipo de elementos tierras raras? sí. De lo que yo he visto, por ejemplo, a nivel de Costa Rica, empezando por a nivel de Costa Rica, yo estuve buscando información de quién había hecho algo en Costa Rica. Me encontré un documento de 1983 donde se reportaba, pero no eran ticos, eran extranjeros que habían mencionado sobre algunos lugares donde había cierta cantidad. Nunca vi cuánto era la cantidad porque, como decía antes, en todo lado hay, pero entonces no sé si es realmente aprovechable. Me llamó muchísimo la atención un artículo de hace 2 años, 3 años del volcán Miravalles y Miravalles creo que fue, podría ser el Rincón de la Vieja, no sé, siempre los confundo, y del volcán Poás, en donde en las aguas se hizo una detección de este tipo de metales. Desde el punto de vista geológico, eso tiene consecuencias o tiene cuestiones que ver, ¿verdad? Por eso los buscan. No andaban haciendo prospección en el sentido de buscar minas ricas en esto, pero sí reportaron eso y todos los autores eran extranjeros, excepto uno, que era costarricense. Y digo yo tengo que buscarlo, yo tengo que hablar con él, yo tengo que localizarlo. Y para mi sorpresa falleció hace un año, o este año, y falleció con 52 años de edad. Entonces es un muchacho, voy a decir el nombre aquí, es de apellido Mora, no recuerdo tal vez algunos lo conocen, tal vez usted lo conoce, Ramón o Marino o Arturo, no recuerdo cuál es el nombre, pero es de apellido Mora. E incluso salió en el periódico que era el padre de los volcanes, o el padre de la vulcanología, o algo le pusieron así, ¿verdad? Pero lamentablemente el muchacho falleció, entonces no tengo Creo que información. se llama, creo que se llama Sergio Mora. Otro Sí, que podría podría dar ser. información sobre que es un doctor en geoquímica, es el Ajá. doctor Rolando Castillo. Él ha hecho mucho Ah, trabajo en geoquímica minera aquí en Costa Rica. Yo trabajé con él en ese tiempo en geología y minas y se ajá, hizo mucho trabajo de prospección, pero con metales tradicionales, no con tierras raras. Pero sí, él es una autoridad en ese tipo y como geólogo debe tener bastante claro, información. claro. Claro, a mí me Yo interesaría mucho saber qué está haciendo la Escuela de Geología, por ejemplo, en este tema. Yo no sé si están avanzando. Yo he buscado información y no lo he encontrado. Lamentablemente, sí. Sí. sí, bueno, En Brasil y México y Ecuador, sí. Sí. yo he trabajado mucho tiempo en geotermia y Ajá, en los fluidos de reinyección, que a veces no hay capacidad grande para reinyectarlos. Como en México, que había ciertos problemas en un campo geotérmico que se llama Cerro Prieto. Ya no tenía ajá. capacidad de reinyección y lo estaban acumulando en piscinas y se les estaba volviendo un problema grande, pero se Mm, sacaron una lotería porque encontraron que esas aguas de condensación de las plantas estaban cargadas de litio, entonces se les de está dando litio, claro. una recuperación muy importante. Pero ya le digo, no sé si habrá ese tipo de tierras raras en formaciones volcánicas, en lavas volcánicas, Ajá, o es por acumulación de la exhibición de esas lavas a, a- a rocas sedimentarias, porque no tengo ese tipo de información que sería sí, interesante. Por lo menos tener sí, aquí una idea de a dónde puede concentrarse, aunque no sí, creo que claro, sea por, por la legislación y todo lo que hay en Costa Rica que sea como muy factible poder aprovechar ese tipo de elementos aquí. claro, claro. Sí, aprovecharlo sería un poco complicado. Sí, sí, pero Ujú. sí evitar que contaminen, tal vez. Esa es la tesis que tenemos nosotros. Sí, al Muchas 100%. gracias. Acá tenemos Muchas otra gracias. pregunta de Laura. Muchas gracias. Gracias a don Bernardo. Laura, adelante.
Buenas. Primero que todo, muchas gracias. El tema me pareció bastante interesante. Quería hacer una consulta. Bueno, yo me Claro, encuentro ahorita sacando mi doctorado y yo trabajo con, más que todo, con membranas de matriz mixta. Ahorita estoy trabajando para separación de gases, pero tenemos un nuevo proyecto en el cual, pues, la idea es formular tipos de membranas para separación de metales. Entre ellos, pues, la propuesta es con este tipo de metales de tierras raras. Pero eso pues, me puso a pensar, pues generalmente, pues aquí pues estoy, bueno, estamos empezando con las bases del proyecto y pues probar que podemos generar esto, pero a la vez me puse a pensar de esa parte del reciclaje que realmente pues es bastante compleja, ¿verdad? Pues sí, claro, el utilizar la membrana tendría que ser, me imagino que en un punto donde ya pues, los metales tengan un procesamiento, donde ya estén, por ejemplo, en disolución, ¿verdad? claro, claro, Eso me pone a pensar qué rentabilidad tiene realmente, o si es realmente rentable, pues, ¿verdad? Como se dice, pues son valiosos, pero ese procesamiento pues es bastante complejo, ¿verdad? claro. Vea, Y, el costo ambiental es altísimo, el costo tecnológico es altísimo, eh, el costo por contaminación puede ser altísimo. Y ujú, una vez que usted tenga el producto, si no está puro, no lo puede revender. ujú, Que le van a pedir un estándar de pureza que, como le digo, ni siquiera Estados Unidos, comparado con China, que China sí tiene, ¿verdad? Eh, ujú, en estos momentos podría alcanzarse. Eso, yo pienso que nunca estamos tarde para empezar como país. Yo pienso que valdría la pena que hubiese un poco de masa crítica a nivel tico ujú, costarricense investigando esto, porque como ujú, usted vio algunos de los gráficos que yo presenté, tenemos el consumo de autos mayores ujú, per cápita, tenemos la cantidad de residuos eléctricos y electrónicos es altísima. Nosotros somos el número uno en Latinoamérica, 15,1 kilos por cabeza. Y somos también el número uno en reciclaje, pero apenas un 8,5%. Entonces, es un problema que es acumulativo, no es un problema que es este año, botamos eso y como eran cáscaras de mango, se descompusieron y ya. No, eso queda y acumula y sigue sumando y sigue sumando y sigue sumando. Y cada vez va a ser más complejo. Como también mencioné, hay problemas sin resolver. El problema del plomo está sin resolver, el problema del mercurio, el problema del cobre. Entonces, son problemas así inmensos, a la par de problemas que mucha gente diría chiquititos. Entonces, desde el punto de vista de gobierno, si yo pido platilla, ¿verdad? Para hacer un proyecto de eso, me van a decir, no, pero primero resuelva el del mercurio en Cruzitas, o resuelva el de no sé qué, el del cobre en los fungicidas de las bananeras. Entonces es como muy difícil. En estos momentos yo diría que tiene un interés académico interesante que podemos aportar desde la academia, algunos datos muy buenos. Como le digo, esta muchacha de Francia en realidad hizo un experimento ahí súper sencillo y todo, y pegó con un método patentado y todo. O sea, son 17 elementos, son ah, afectaciones bioquímicas, son procesos de reciclaje, son este, o sea, son tantas cosas que el campo es tan amplio que yo creo que como país sí deberíamos meternos un poquito más y algún día eso va a tomar importancia. A mí me parece excelente que usted esté hablando del tema de las membranas, ujú. y cuando se genere esa masa crítica o que usted tenga la oportunidad de ir al extranjero a continuar el estudio y traer tecnología para acá, yo creo que podría ser muy beneficioso para el país y más bien la felicito y ojalá que se pueda seguir en ese campo, Bueno, ¿verdad? Porque ahorita yo me encuentro. vea, nadie en Centroamérica, no estoy hablando de Costa Rica, nadie en Centroamérica está investigando esto, absolutamente nadie, desde el punto de vista químico. Entonces es un tema Sí. nuevo Yo ahorita y me encuentro sacando el doctorado en Alemania y por eso me interesa, porque en un futuro me gustaría, pues, si se desarrolla algo aquí, pues, llegarlo a aplicar allá. Y me interesó mucho que en Costa Rica ya se esté hablando de eso, ¿verdad? Porque como dice usted, sí, es poco, pues en Europa a veces se habla más de estas cosas. Entonces me llamó mucho la atención de que ya se esté haciendo y se está empezando, ¿verdad? Porque aunque sí, ya sea claro, tan grande, siempre decimos, como es grande, mejor no toquemos eso por ahí, ¿verdad? sí, Y hay que empezar por algún lado, ¿verdad? sí. Alemania está a la cabeza en ese tema, Sí, por claro. cierto. Sí. Ujú. Muchísimas gracias, más bien. Bueno, un gusto, Laura. Bueno, perfecto, muchas gracias. Ahora sí creo que llegamos al final. Agradecerle nuevamente a Don Minor por la charla. Como les dije, la va a quedar grabada en el canal del colegio de YouTube, que la pueden revisar nuevamente. Vamos a tener otra charla con otro tema igual en abril.
para que estén pendientes de las redes sociales del colegio y agradecerles también por haberse conectado. Espero que tengan un buen resto del día y nos estamos viendo en la siguiente edición. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación y Muchas muchas gracias, gracias don por Magnus. venir. Ujú. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias.